Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Muchas toses esta noche. Venimos esquivando la gripe. Yo Bueno, la vengo esquivando. Como ven ustedes, con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, la asistencia técnica de Javier Caraballo y quien les habla, Héctor Amodio Pérez, ponemos en marcha el cernidor número 304, correspondiente al día 6 de agosto del año 2026. Hay muchos temas serios para hoy y yo le voy a dejar los temas serios a mis compañeros. Yo voy a hablar de temas, digamos, que bordean el absurdo. Bueno, entonces vamos a hablar de Vamos lo a mismo. hablar todo de lo mismo. Vamos a hablar todo de lo mismo. No, que no. no. Yo te puedo mostrar Yo creo absurdo. que no. Si hay que buscar. Para empezar, en mi página de Facebook encontré un posteo de un señor que firma Guillermo Amoroso. Dice: hubo y hay gente que al niato nunca le perdonaron que tuviera razón. Y si tuvo razón en muchas, seguramente la más importante, la del Congreso del Frente Amplio de fines del 2003, el Congreso de la Victoria. Después le voy a leer la introducción al Congreso. Salió de la cárcel y con el ruso escribieron la historia. ¿Qué historia? ¿La del aljibe? Que por ahí también se dice que estuvieron en un aljibe. ¿Cómo iban a estar en un aljibe si se comunicaban por Morse, con golpecitos en la pared? Quiere decir que estaban uno junto al otro. No jodan más con el aljibe. Pero no fue bueno por literato, que también, sino que hizo de la literatura política necesaria. Y debatió con todos. En todo lo que valía la pena, claro, en todo lo que le valía la pena a él. Y cuando se está en todo, no en todo se puede estar de acuerdo. Y nadie quería que se le cruzara el ñato en un debate. Yo he debatido con el ñato muchísimas veces y no pasó nada. Huidobro como Mujica siempre tuvieron clarito que la única revolución que vale la pena es la posible y la necesaria. Y lo lograron. Lograron la revolución posible. Por favor, si entre los dos nos mandaron al bombo. Fue el abanderado de las banderas pesadas, de esas en las que no es fácil encontrar gente que las lleve. ¿Qué bandera llevó el ñato? ¿Cuál de ellas? Cuando decía que el ejército era el brazo armado de la oligarquía y que había que destruirlo, o cuando fue ministro de Defensa y dicen sus colegas militares, sus subalternos, que fue el mejor ministro. Se extraña aquellas estocadas cargadas de humor, ironía y certeza política. Y aquí viene lo del aljibe. Luego de 12 años en un aljibe, en el 2015, se tomaron mutuamente con Mujica juramento como senadores. Y sí, fueron con pinches totales. El ñato creó el personaje el Pepe Mujica, lo hizo presidente, y ahí entre los dos se repartieron, crearon la falsa historia. Entonces, la revolución posible que iban a hacer según el Congreso
Vamos a ver en qué quedó. Dice, desde hace varias décadas se ha desarrollado un modelo de país, una visión del mundo y de la vida que ha concentrado recursos y poderes en unos pocos, en perjuicio de los trabajadores, las capas medias de los sectores más vulnerables de la sociedad y aquellos relacionados con los diversos ámbitos de la producción nacional. Se ha generado un verdadero y auténtico retroceso en el ejercicio pleno de los derechos democráticos, desde una visión integral de los mismos y de las perspectivas de las grandes mayorías. Se ha agotado una forma de concebir al país. Los uruguayos y uruguayas no podemos sufrir más frustraciones. Tenemos la oportunidad, la responsabilidad y la obligación de cambiar. Puestos hoy en el supremo rol de decisores de nuestro futuro, no tenemos el derecho a equivocarnos. Es demasiado grave la situación a la que nos ha llevado la aplicación sistemática e insensible del modelo neoliberal opuesto a la historia y a las tradiciones democráticas y solidarias que han cimentado al país. Es en el mismo umbral de tanto dolor, de tanta irracionalidad, que la sociedad uruguaya se apresta a dar un nuevo sentido a su construcción colectiva, encaminándose hacia el cambio tantas veces anhelado, dándole a las fuerzas progresistas la oportunidad de conducir los destinos del país, a fin de recuperar mayores espacios de decisión y responsabilidad para las grandes mayorías. La herencia estructural del neoliberalismo ha dejado a nuestro país con cientos de miles de compatriotas en situación de pobreza. Hoy, año 2026, estamos en lo mismo. Inequidad, emigración, desempleo, concentración de la riqueza, desintegración social, anulando las posibilidades del ejercicio pleno de la ciudadanía y desacreditando la importancia de los valores éticos. Todo esto demanda la búsqueda de diversos consensos y de las mejores propuestas que surgen del quehacer cotidiano, de las luchas e iniciativas de miles de uruguayos y uruguayas que procuran hacer efectiva la vigencia real de todos los derechos humanos. Nuestro mensaje y nuestras propuestas intentan contribuir con la esperanza, convencidos de que existen alternativas. Pero debe decirse con claridad, el Uruguay vive hoy una de las peores crisis desde su constitución como nación independiente. Recordar, año 2003. La misma ha sido el resultado de los sucesivos gobiernos conservadores, plenos de derroche, de soberbia e incapacidad de comprender las verdaderas necesidades de las mayorías nacionales. La actual conmoción de la vida nacional se supera con un proyecto de amplios acuerdos, capaz de movilizar a la mayoría social en torno a objetivos de crecimiento, distribución, participación, acción e integración social, que permita la sustentación en el tiempo del nuevo Uruguay propuesto. Este proyecto de cambio y transformación que se haga cargo de la actual emergencia, aceptando el desafío de gobernar, teniendo en cuenta las múltiples demandas del hoy,
pero al mismo tiempo planificando en el largo plazo, y que vea al país, a su gente, a sus recursos como un todo. Asimismo, es fundamental que rescate el entusiasmo y los valores éticos, honradez, transparencia, etcétera, que nos convoque a la reconstrucción nacional desde una perspectiva progresista, proceso que implica la reconstrucción del aparato productivo, del entramado social y de las relaciones de solidaridad, un proceso, en definitiva, de desarrollo de la identidad nacional. Por eso convocamos a los grandes diálogos, por eso planteamos como herramienta imprescindible el acuerdo social, consolidando un amplio bloque político-social alternativo que exprese a todos aquellos que son víctimas del actual modelo y a todos los que estén dispuestos a coincidir en la oposición al neoliberalismo. Los acuerdos sociales marcarán el estilo nuevo de gobierno. Es la respuesta de la política hacia una sociedad que necesita y debe ser escuchada. Es el compromiso con el desarrollo de una ciudadanía nueva, activa, participativa y responsable. Debe quedar claro que el Uruguay necesita un cambio real que solo se alcanzará con un proyecto que se proponga recuperar el sentido de nación a partir de una posición de soberanía. Atenti, soberanía. De esta manera necesitamos recuperar para el Estado el control de las áreas estratégicas, de modo de transformarlo en una herramienta a favor de los intereses nacionales, para fortalecer a la sociedad con la descentralización del aparato estatal y para poner al servicio de la producción y el empleo las palancas de desarrollo que posee, todo en el sentido de servir al país dentro de los valores democráticos y republicanos. Dos modelos de país se han enfrentado durante décadas en el escenario político nacional. La acumulación lograda por las fuerzas del cambio, de la izquierda y el progreso, cimentados en profundas convicciones, nos han hecho llegar hasta aquí. No fueron pocos los que pensaron que era posible hacer sucumbir a las fuerzas de izquierda, y sin embargo, aquí estamos con nuestras reflexiones y nuestras ganas de siempre. Esta vez comenzando un nuevo milenio con la posibilidad cierta de gobernar el cambio. Hoy esta fuerza política tiene ante sí problemas nuevos, pero también nuevas posibilidades, nuevos aprendizajes y viejos ideales para potenciar sus propuestas. Nos adentramos en los nudos y ejes que, en nuestra opinión, constituyen el conjunto de propuestas que prefigura al Uruguay que vamos a construir. Intenta ser este un instrumento que potencie el pensamiento estratégico de todos los uruguayos y uruguayas para ser políticamente creíble, viable y actual el objetivo histórico de cambios presentes en la sociedad uruguaya. No me digan que es fantástico. Ciencia ficción. Mire, si lo agarran y se lo prestan a la oposición de hoy, se la le ponen, cabe, le calza bien. ¿Está bien? Total. A ver, los tipos te dicen Total. que están en contra del neoliberalismo, ¿no? Y el capitalismo. No lo dicen, pero lo dan a entender. Lo dan a entender. Ahora, yo me pregunto, ahora parece que salieron algunos senadores y algunos diputados que están enojados con el Poder Ejecutivo.
porque no les explicaron esas negociaciones secretas que tenían hasta Sí, hace la poquito. soberanía, Se la pasaron por el culo la soberanía. la soberanía Claro, con respecto y el a Estados progreso Unidos. y fomentar el empleo y la producción nacional. Nada. No, ya en el 2003 ya no se hablaba de reforma agraria, ni el no pago de la deuda, ni todas aquellas viejas cosas que pasaron al olvido, porque eran imposibles de cumplir. Pero claro, no importa, no sabíamos. Pero para eso quisimos hacer la revolución. Para terminar en esto, hoy, un Frente Amplio que ni siquiera ha cumplido su acta de fundación, ni siquiera ha cumplido lo que se llamó el Congreso de la Victoria. Por favor, Yo por favor. estuve presente en el Congreso. No me digas. Sí, señor, hice una nota, escribí una nota al respecto. Recuerdo perfectamente, y acá está no respetan nada, ni los plebiscitos, pero tampoco la resolución de su propio Congreso, ¿no? Sí, ¿ya Porque ves? se generó un debate por el tema de la ley de caducidad entre Fernández Huidobro y Cores. Yo lo tengo, yo- lo que pasa es que no Sí. quise insistir con... Sí, bueno. Creo que con esto, con el No preámbulo... agregues más porque me da ganas de Creo llorar. que con Pero el- no, pues usted que crea. creo que con el preámbulo el alcanzaba. Congreso votó 60-40 por mantener la ley de caducidad. Ese Congreso del año 2003, realizado en el mes de diciembre, votó 60-40. Creo que fue el 20 y Y- 21. Sí, por ahí 20 fue. y 21 de Sí. diciembre Y del 2003. Recuerdo perfectamente que Huidobro insistió en su discurso diciendo: compañeros, no vamos a cometer un error histórico, no podemos cometer un error histórico de no respetar la voluntad popular, etcétera. Bueno, pero en realidad no respetaron la voluntad popular del Congreso y no la respetaron de dos consultas a la ciudadanía. Exacto. Y hoy siguen violando las leyes. Todos los días se comen una ley, la pasan para el otro lado, no les importa un carajo, nada, y son los grandes mentirosos de la Pero bueno, historia. te voy a explicar algo. Un amigo mío, que es amigo suyo, Mm, que hace tiempo que no lo vamos a ver, sí. un día me dijo dos cosas, una no tiene nada que ver con esto, pero la otra sí. Le digo, che, ¿cómo los grandes capitales, esas fundaciones internacionales, cómo se mueven? Me dice, Horacio, esto es muy simple. Esos son los dueños de la plata a nivel mundial. ¿Y sabes a quién compran barato? A la izquierda. Porque la derecha, la centroderecha, el centro, les recriminan, y como los conocen, les recriminan más que la izquierda, que está desesperada por manotear plata, me dice. Digo, ¿te parece? Olvídate, dice, son los más fáciles de comprar, porque ellos son los que te hacen el discurso contra, y cuando están en el gobierno se agachan contra los tipos, se ponen sin flexos, ¿está bien? Y ni hablemos de todos estos que están con la naturaleza y con el cuidado del medio ambiente, dice, esos son los más fáciles para comprar. Grandes curros eso. Después seguimos hablando de eso. Mm. Pero, y es real. Vos tenés ahora, quieren mandar un grupo de cubanos, ¿no? Entonces ahora empezó a soltar el Poder Ejecutivo parte de lo que supuestamente dice el documento de Estados Unidos, que decía que no existía. Ahora, Que no era definitivo. sí, que no habían recibido nada. Sí, Dijo. bueno. Ahí fue cuando calentó la masa. Sí, bueno, fueron... Y ahora, Fueron dosificando ahora parece la que dijeron, mentira. no, lo que pasa es que quieren reunificar a la familia. Dice, entonces, claro, la primera pregunta que sale dice, ¿a qué familia? Si son la mayoría cubanos o venezolanos. ¿Tendrán algún pariente acá? Pero mirá que no les preguntan para traerlo. Entonces yo quiero saber las condiciones que vienen. Porque, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Una segunda cárcel? Porque los van a traer al Uruguay, Estados Unidos le va a pagar una plata al Estado para que le dé de comer por 2 años, 3 años, y después no te pago más, dice, papito, que labure. Porque los gringos de por sí no les gusta pagar de más. Van a pagar para sacárselos de arriba. O le exportaremos algo a cambio. ¿Te acordás cuando exportábamos naranja? Sí. ¿No? Cuando trajeron a los sirios, era por naranja, dijo Mujica.
Y ahora no sé qué le exportaremos. Capaz que nos bajan el arancel que nos encajaron en un 12,5, te dice, mira, te lo voy a dejar en un 10, te bajo un 2,5. Tampoco te lo deja cero, porque Trump es comercial. El señor presidente Trump es un tipo que piensa comercialmente. Él ve el país como un comercio. No le importa un carajo. ¿No? Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer con esos cubanos, venezolanos que manden? ¿Los vamos a tener encerrados? Porque le van a tener que prohibir salir del país. Entonces vamos a hacer una subsidiaria de Estados Unidos. Sin juicio. ¿Los vamos a tener presos? ¿Qué derechos humanos vamos a respetar? Y ustedes saben bien. Yo no soy de izquierda, porque veo que nos matan a mentira todos los días. Tengo gravísimas cosas en contra de la política de Trump. No en su totalidad, creo que hay cosas que las hizo muy bien y muy inteligente, porque es buen comerciante. Pero hay otras cosas que las hace a lo bruto, ¿no? Usted dice, ya tengo arreglado Medio Oriente, y lo dijo 12 veces ya el hombre que lo tiene arreglado. Entonces al final te terminas cansando. Pero lo hace para manejar el precio del petróleo. Pícaro el hombre, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una segunda cárcel de Estados Unidos? Yo pregunto eso. No lo entiendo. Dice, no, lo que pasa es que estos cubanos que los vamos a expulsar porque hicieron esto, son delincuentes, en Cuba no, porque los persiguen. Entonces no, tenés un problema. Los tipos a Cuba no quieren ir, entonces me tengo que deshacer del paquete. Te voy a pagar, de alguna forma a Uruguay le van a pagar, vendiendo el espejito, porque a esto le venden espejito más rápido que a los otros. Dame los otros que por lo menos la negocian mejor, porque saben hablar mejor, hacen mejor el verso. Pobre botija Orsi, vos nos estabas contando, si querés después lo comentás. Sí, la entrevista, pena yo no la escuché, la de Feynman decía Álvaro que daba pena, se reían los argentinos de la entrevista que le hicieron a Orsi en la Argentina. Entonces, yo digo, pues somos todos tarados, ¿no? Después te matan a mentira, y la mejor muestra, y te voy a levantar el centro, ¿no? Estaba todo apagado. En determinado momento, ¿qué hizo botija? Acá está. Bañados de Carrasco. Ortuño anunció que se incluirán en la lista de humedales protegidos. El ministro de Ambiente dijo que por ahora no los habían incorporado con el fin de tomarse más tiempo para analizar. No seas pelotudo, Moreno, no seas malo. Nos matan a mentiras. Es peor que esto que leyó Amodio. No los incluyeron porque tenían un proyecto inmobiliario. Ahora lo incluís porque en el frente te están prendiendo fuego la zapatilla. Ortuño, no podés decir, ¿qué más tiempo te va a tomar? Si no pasó ni una semana. Hubieras esperado una semana y sacabas el decreto completo. Sí, lo peor. No, lo peor es que le crean. Eso es lo que más me preocupa. No, lo peor es que dice, en todos los temas, dice, estamos trabajando. Dame resultados. Seguro, claro. Estamos trabajando con la Intendencia de Montevideo y Canelones. Tuviste 15 años para trabajar sobre eso y sobre todos los temas, ¿no? Y dijo otra pavada, otra estupidez más, ¿no? Dijo, no podemos poner en la política el tema del agua, ¿no? Que no puede haber divergencias en la política por el tema del agua. ¿Qué hizo la serpiente artiguista? Hizo una interpelación porque no llovía. Es lo mismo que mañana la oposición ahora pida una interpelación porque está lloviendo y se inunda en algún lugar o hay inundaciones. Ustedes, Ortuño, hicieron una interpelación porque no llovía. Así le fue, ¿no? A Enrique Rubio, pero que cuando se le dijo que había sido delegado de Odebrecht por el tema de la quinta línea de bombeo, está en acta, se lo dijo el senador Botana, murió, se acabó la interpelación, hubo varios que se borraron, que estaban anotados como el peor intendente, porque Vergara creo que pasó a ser el peor intendente de todos los que ha tenido el Frente Amplio, y Carreras también se borró, es decir, que hubo varios borrados de la lista que estaban anotados para hablar en la interpelación porque no llovía. Después de escuchar lo que dijo Botana, todos se fueron al mazo, ¿no? Claro, porque él presentó una nota defendiendo a la empresa por qué no le habían asignado la obra. No, pedidos de informe. Realizó a OCE varios pedidos de informe. Claro. Y en realidad Odebrecht fueron los más mafiosos de América, bueno, los amigos del ladrón, como dicen en Brasil, de Lula. Bueno, ¿no? pero vamos a hacer, después si querés hablamos de eso, ¿no? Sí. Porque es interesante. Y en realidad
en la licitación, Odebrecht perdió porque los materiales que proponían no servían para nada. Esa es la realidad. Por eso ganaron los otros, porque eran mejores. Y ahí está. La quinta línea de bombeo es una de las principales obras que hizo OCE, que se empezó en el gobierno de la calle Reyes y la continuó Sanguinetti. Es decir, en 4 años, en 2 gobiernos, Sanguinetti no vino y dijo, no, ¿qué estamos haciendo? Poniendo caño. No, vamos a sacarlos todos y no sé, hacemos otra cosa. Como hicieron ustedes. Pero vos decís eso, pero el señor Sánchez, mirá qué generoso el señor Sánchez, en una entrevista, hace unos días atrás, le preguntan la opinión sobre el tema de que no votaba la coalición el presupuesto. Entonces le explicó que como 24 horas después de presentarla, teniendo 45 días, ya le dijeron que no le iban a votar. Entonces el periodista, que ya no aguantan más los periodistas, porque ya los medios periodísticos se están fundiendo, y como se están fundiendo, no les están dando el aceite. ¿Está bien? Sí, nos están dando el aceite de oliva, del bueno, y entonces ya empiezan a decir lo que piensan. Y le dice, bueno, pero el Frente nunca votó en general nunca votó un presupuesto. Ah, dijo el tipo, pero ahora son otros tiempos. Te juro que fue la frase. Ahora son otros tiempos. ¿Cuáles son otros tiempos? A mí es lo mismo. En el 20 no la votaron. No votó no nunca. Votaron la ley de urgencia tampoco. Nunca votaron. No votaban. Es más, votaron artículos que después los pusieron para tratar de voltearlo. Pero perdón, no votaron. En los porque gobiernos vino colorados, Papá y CNT y se fueron todos al mazo. Nunca votaron, porque tampoco nos vamos a ir tan cortitos, vamos más atrás. No votaron, de la democracia para acá nunca votaron nada. Entonces, al final, antes del 2005 estaban más emperrados porque querían destrucción. Porque ellos buscan la destrucción. Las 5 leyes que dieron algo de guita al uruguayo, por lo menos, más allá de todo lo que se puede decir, sí. La ley forestal, la ley de puertos, Sí. la ley de zona franca, la ley de las inversiones y la ley de marco regulatorio energético. Sí. El Frente Amplio no solo no las votó, esas 5 leyes, sino que además le hizo referéndum, plebiscito, todo servía. Y marcharon en todas, porque el Frente Amplio solo nunca ganó un plebiscito. El día que ganó fue, por ejemplo, en la ley de empresas públicas, porque Sanguinetti se volcó para ese lado y el poder de Sanguinetti en esa época era importante y por lo tanto el Frente Amplio se subió ahí a caballo y se le salió bien. Sí. Pero después siempre pierden. Y han perdido en todas esas leyes que le mencioné, en algunos proyectos hasta 2 veces, que había que juntar el 25 para después seguir de largo a ver si la gente votaba, ¿no? Claro. Después. Yo te voy a dar algunas cosas para que Amodio con eso que presentó va a entenderlo mejor. Y los televidentes les va a encantar, porque hay noticias que no salen tampoco mucho. Aduana evalúa quitar el precinto electrónico y reducir los escaneos. ¿Qué cambiaría? El proyecto permitiría que cargas aéreas de operadores certificados circulen sin seguimiento electrónico y sean escaneadas una sola vez en su destino final como Zona América. Los riesgos. La medida busca agilizar el comercio exterior, pero eliminaría la geolocalización del transporte y podría dificultar la investigación de desvíos o contaminación de la mercadería. Entiendan que la contaminación. No, pero eso pusieron en el proyecto. La contaminación. O sea, la contaminación es que la cargan con merca o traen contrabando. Vamos, aflójenle un poquito. ¿No? Está divino. Yo ya de verdad no entiendo mucho, pero los tipos son verdaderos monstruos. Después le puedo leer algo lea, que va atado con esto. Sí, dele con fe. Y con la historia reciente, ¿no? Sí. Esto, mandé una carta en perspectiva el 21 de noviembre del año 2006. Sí. Es decir que hace casi 20 años de esto, ¿no? Sí. Y Montevideo, 20 de noviembre de 2006. Puse, señor director, abusando de su amabilidad, deseo aclarar algunos hechos menores sobre el caso Bordaberry Blanco. Hace varias semanas el profesor de historia, Oscar Desteur,
ha declarado a distintos medios de comunicación que durante su investigación en la Cancillería sobre documentos de la dictadura 1973-1985, localizó algunos que comprometen a Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco en el caso de los asesinatos de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, ocurridos en Buenos Aires en mayo de 1976. De esto supongo que sigue siendo de lo que Huidobro decía la serpiente artiguista, es decir, la vertiente artiguista, porque tiene un libro con Arana, ¿no? O por lo menos un trabajo. Sigo. Sin embargo, de esto ha hecho especial hincapié en el documento confidencial, comunicación verbal según la jerga diplomática, de noviembre de 1975, donde la dictadura canceló los pasaportes comunes de Wilson Ferreira Aldunate, está el número, Selmar Michelini, está el número, y Héctor Gutiérrez Ruiz, está el número. El mismo ha sido presentado a la opinión pública como un elemento clave y nuevo para la decisión judicial que todos conocemos. Es decir, quería meter en cana a Bordaberry y este Pinta salió a decir que tenía el gran documento. Debo contrariar esa afirmación, escribí, que se ha propalado por todos los medios de comunicación. No sabemos si el documento habrá sido clave, pero nuevo no es. Hace 20 años que está mintiendo, ¿no? Sobre la historia reciente. Ese documento confidencial fue publicado en un libro de mi autoría, El revés de la trama, la historia secreta de la salida de la dictadura. La publicación data de 26 de abril de 2001. Es decir, 5 años antes, ¿no? Es el documento número 13 del libro, figura en las páginas 320 y 321. Asimismo, el libro, Jugando a las escondidas, conversaciones secretas entre tupamaros y militares, de 21 de agosto de 2004, también de mi autoría, en la página 95 figura otro documento donde se dispone la cancelación de los pasaportes a los políticos uruguayos, pero esta vez con la firma de la sesión consular Luis Alberto Regueiro. En la página 96 figura otro documento con fecha 9 de enero del 76 del gobierno argentino, firmado por el jefe del Departamento de Control Migratorio argentino, Félix Alberto Casano, donde las autoridades argentinas dispusieron que en caso de que Ferreira Aldunate, Michelini y Gutiérrez Ruiz intentaran abandonar el territorio argentino, debían ser entregados a la fuerza pública. Los documentos fueron obtenidos por quien escribe, es decir, Moano, estas líneas en la comisión investigadora de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz que formalizó el Parlamento uruguayo en el año 85 y en la justicia argentina entre los años 1996 y 2001. Lo que queremos decir es que los elementos no son nuevos. Suponemos que eran conocidos por la justicia uruguaya. Ergo, fueron publicados hace 5 años y 2 años respectivamente. Me extraña que el señor profesor de historia no haya detectado que los documentos eran públicos, básicamente por 2 razones. El libro fue publicado por una editorial prestigiosa de nuestro país como Fin de Siglo, y El revés de la trama fue uno de los 5 libros más vendidos en el Uruguay en el año 2001, según el ranking publicado por el semanario Búsqueda. Me parece que es bueno aclarar esta situación, porque en un país donde el miércoles se olvida lo que se dice el lunes anterior, podría llegar un momento que alguien se presentara en los medios de comunicación y dijera que él, y no Alcides Edgardo Guilla, hizo el segundo gol de Uruguay en la final de Maracaná, y algunos incrédulos hasta podrían creerle. Y estoy seguro que muchos le creyeron, porque él podía, son cada vez que dicen alguna cosa de estas, además es columnista de La Diaria, ¿no? Los invitan a todos los medios, pasean por todos los medios. Hoy, por suerte, están las redes sociales, entonces las redes sociales son más influyentes que hoy que los informativos de televisión, que a veces se guardan las noticias 3-4 días, pero la noticia sigue estando en las redes sociales y por lo tanto no tienen más remedio que publicarla. Para que vean cómo mienten. Uno más, director de un liceo, la última vez que busqué, no hace mucho tiempo. Son bastante impresentables, pero para lo que vos dijiste, la última palabra, de que las redes hablan mucho más que
los distintos programas de televisión abierta, yo creo que el streaming, que es lo que hacemos nosotros, está empezando a abrirle mucho el sistema, ¿no? Porque no somos los únicos que tiramos cosas para la calle. Y hay una entrevista que le hicieron que nadie la ha visto por ningún lado, ¿no? A la señora Lucía Echeverri, la ministra de Industria, que le hacen unas consultas que la descolocan totalmente. Entonces yo le voy a pedir a Javier que la escuche, la vamos a escuchar, y la entrevista sola deja clarito en el país que vivimos. ¿Qué contesta un informe que salió en el semanario Brecha 2 semanas atrás de que 5 o 6 empresas constructoras siempre se ganan las principales obras de construcción, que arman corporaciones y hay acomodos en ese sentido? Nosotros damos garantía por la gestión que estamos llevando adelante. Pero sin embargo el informe también habla del aporte a campañas políticas de las empresas constructoras, que mismo Vergara, Leñani han recibido dineros en ese sentido para las campañas. Dos preguntas y la mató a la pobre mujer, ¿no? Cosa que es cierta, pero eso pasa no solo con el Frente Amplio. Mire que pasó también con los gobiernos anteriores. Acá no vamos a jugar a la escondida. Lo que pasó, por ejemplo, cuando tuvimos el ministro anterior, el hombre de San José, Falero, era mucho más cuidadoso. Yo me acuerdo que en determinado momento, cuando empezó la guerra en Ucrania, había escasez de bitumen, para producir bitumen, ¿no? Y salía más caro hacerle bitumen y no había material, y querían los tipos llamar de vuelta a licitación para que le pagaran la diferencia. Y inteligentemente Falero lo que le dijo, no me la haga de bitumen, hágamela de hormigón, que le va a salir más barato. Y terminó haciendo rutas de hormigón que duran más que la de bitumen, porque en ese momento se habían desfasado los precios. Ahora, a mí no me cabe la menor duda. A ver, hay charlas, en La Tahona han hecho charlas con Orsi y con Leñani, hasta aburrirse. Ahora está el tema que se va a instalar ahí en el bañado, que no terminamos de explicarlo, lo que Ortuño lo incluyó ahora como un bañado, como un humedal protegido, es porque estábamos violando un acuerdo internacional que se hizo un montón de años atrás, allá en el 70 y pico lo firmaron, yo no sé si no fueron los milicos los que lo firmaron, ese acuerdo internacional con uno de los organismos de Naciones Unidas, que no estaba específicamente nombrado pero que decía que se debían proteger todos los existentes, y pusieron varios ejemplos que era la zona costera, pero no estaba justamente Bañado Carrasco entre los nombres, pero sí en general entraba, porque es terrible bañado. Entonces, desde ese punto de vista, lo tuvo que incluir por las presiones que tiene el señor Ortuño, pero no de la oposición, del propio Frente Amplio, que se están quemando las naves. Con los números como están dando las encuestas, los tipos dicen, no salgo ni diputado ni edil, me como la piña. Pero ¿cuál es el drama? Enseguida salió la empresa, desde Constantino, algo por el estilo, ¿no? Argentino. Salió la empresa a decir que a ellos no los afectaba, porque ellos no los iba a tocar. Entonces yo, acá hoy charlando antes de empezar el programa, hacían en tono de broma, medio en serio, digo, ¿qué habrán hecho? Habrán hecho un dibujo en el humedal, dijeron, por este pedacito no vamos a pasar, porque no lo va a afectar. Vamos a hacer un dibujito acá. El humedal era redondito y le hicieron un cosito para que no entre el proyecto de esta gente. Porque indudablemente está en los bordes del humedal. Pero hay que ver. A ver, en los gobiernos del Frente, en Canelones, se han rellenado lagos. Y ustedes me dirán, bueno, pero eran lagos artificiales. Bueno, está, pero ya estaban los lagos. Los han rellenado. En Ciudad de la Costa hay uno que pasa una calle por el medio, que es la John Fitzgerald Kennedy, que tenía solo había una estructura, no había casas en esa calle, porque esa calle había quedado entre dos lagos que quedaban ahí, ¿no? Entonces el sistema era bien fácil. Lo rellenaron con material que sacaban de las cunetas, y cuando se hacían el saneamiento en parte de la costa, no se hizo en todos lados. Le aclaro que hay zonas como yo donde vivo, tengo casa, ahí no va a llegar ni al 2030, y tampoco piense que es muy lejos, en el 26. De un lado va y del otro no, saltean como los locos.
Yo calculo que van siguiendo las urnas. Según la urna como votó, le toca o no le toca a Oitume. Y saneamiento. Y ahí rellenaron. Y hay torres ahora. Hay 3 torres que te asustan el tamaño que tienen. ¿Por qué? Porque lo rellenaron al lado. Y lo rellenaron con cualquier basura. Así que a mí eso que pusieron ahí no me asusta. ¿Tiene algo parecido, una molla? No, es que yo siempre he dicho que no hay diferencias entre la acción de gobierno, no hubo ninguna diferencia entre los gobiernos de la coalición y los gobiernos del Frente Amplio. Es más, previa a las elecciones del año 2019, yo dije que daba lo mismo, ganara quien ganara, porque la política económica iba a ser exactamente la misma. La política, llamémosla neoliberal, en la cual el Estado no interviene en lo que ha llamado relaciones entre particulares. Y en las relaciones entre particulares, el gobierno uruguayo, el Estado uruguayo, por dejar de actuar en cuanto a las medidas de control de cómo se aplican, por ejemplo, los consejos de salarios, o cómo se fijan los precios de los alquileres, o cómo se fijan los precios de la hectárea cultivable, por dejar de actuar ha permitido que sean los poderosos, los grandes capitales, que fijen su política. No es solo un problema del Uruguay, es un problema mundial. Lo mismo pasó en España, ha pasado en Francia y pasa en todos los países donde la doctrina económica es la que rige. La política en la cual el Estado cada vez más va perdiendo posibilidades de decidir cuál va a ser la política económica, de acuerdo a los intereses del país. Desde el golpe de Estado de Pinochet en adelante, las políticas económicas son exactamente las mismas. Cambiamos al ministro de Italia y lo traemos al Uruguay, mandamos al ministro uruguayo a Chile, el de Chile lo mandamos a España y va a funcionar todo igual, exactamente igual. Porque a partir de la década de los años 90, con la globalización y demás, las doctrinas que en su momento era necesario imponer una dictadura para llevar adelante determinadas políticas económicas, hoy se lleva dentro de la legalidad por influencia de las agencias calificadoras de riesgo. Entonces, el Uruguay, como país dependiente, hoy el gobierno de Trump le va a terminar metiendo una cantidad de inmigrantes que no le interesa a los Estados Unidos mantener en su interior por determinadas razones, no importa cuáles sean, magnificará los delitos que algún inmigrante cometa, porque hay inmigrantes que cometen delitos, cómo no, pero no todos. La inmensa mayoría no son delincuentes. Entonces, esa política se impondrá aquí en el Uruguay y Lubetkin, que ha mentido hasta ahora todo lo que ha podido, recibirá las críticas, como las está recibiendo ahora, de su corriente interna, de los que lo llevaron a la Cancillería, lo están criticando, pero no importa. El Uruguay ya no es un país soberano, desde hace muchísimo tiempo. Desde que firmó la primera carta de intención con el ministro Assini, que después se han ido ampliando y modificando, hasta tener
hoy la necesidad de financiarse prácticamente emitiendo deuda cada 2 o 3 meses. Menos. Bueno, 36, se el prevé para este año el 37 llamados de venta de deuda. el papelón hecho por el ministro Done con el tema de la SAFAP es maravilloso. Y el papelón del ministro Ortuño, el papelón del canciller, por no hablar de los papelones del presidente prácticamente a diario. Para este año tienen previsto 37 ventas de bonos. Tenemos 52 semanas en el año. Por favor, no hagan cálculo. El año pasado fueron 36 ventas. Estamos aumentando la deuda externa a más de 3.000 millones por año. Más de 18.000 millones en 5 años. Yo, si mañana tengo que endeudarme para arreglar el lío, yo tengo que saber dónde tengo que parar. Porque el sistema ahora es que me sigo endeudando y sigo tirando papelito, ¿está bien? Y vendiendo el espejito a los de afuera. Eso, entonces hay que hacer una revolución del sistema. Está claro. No creo en el sistema comunista, ni marxista, ni ninguno de esos, porque son inaplicables, porque no los vi funcionar nunca. Ahora, hay países con el sistema capitalista que funcionan bárbaros al lado del Claro, nuestro. sí, sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Yo no veo a los japoneses que anden pateando todo el día. Y eso está bien, aprendieron con 2 bombas atómicas. Pero antes eran igual, no tan desarrollados, se multiplicaron. Yo qué sé, Alvarito, Usted ¿tiene dijo algo? 3.000 millones por año. Más de 3.000 millones. Ah, es un bebé de pecho O'Donnell. ¿Vos sabés una Porque cosa? Astori pasó de 13.000 millones a 50.000 millones, entonces... Sí, lo que pasa es que muchacho- no, yo te voy a explicar cuál es el problema. En el gobierno de la coalición, lo tengo en la computadora, pero tengo fallas con el cargador, por eso estoy trabajando mediocremente. Tengo todo un estudio de la deuda externa, cómo se hizo. Y vos tenías que, de los 5 años de gobierno de la coalición, en 3 redujo la deuda externa. Y les aclaro que tuvimos la pandemia, que había que meterle plata a la gente para que viviera, porque no podía trabajar. Tuvieron los subsidios, eso. 3 años la redujo, pero la planchaba. Estaba achicando deuda. No era que endeudabas más, achicaba la que tenías, estabas pagando. Agarraron estos tipos y en el primer año ya la pararon de mano. Vamos en el segundo. Y van a hacer 37 ventas de remate de títulos del Estado en 52 semanas. Es una bestia. Yo la tengo clarito. Lo que pasó con la SAFAP, que fue un papelón, a la semana siguiente tuvieron que encajar doble venta. Salir como loco a vender y a vender. En donde vendieron 100 y pico millones. Les voy a dar un dato. El otro día estaba leyendo un artículo que también paga el BPS, que después hablamos del BPS, que son las pensiones a los deportistas, connotados deportistas. Porque está el hijo de Pablo Montero. Y todo el mundo quedó mirando. Bueno, pero ¿y esto cómo es? Está pidiendo una pensión. El hijo no, de Pablo, el padre. Julio de Pablo. Montero. Sí, perdón, sí, el tiene al padre hijo. de Pablo. Que El tiene padre de Paolo, está bien. Exacto. Tiene al hijo Pablo Montero Exacto. que financieramente no lo ves que esté mal. ¿Estamos de acuerdo? Y creo que no me acuerdo el monto, pero hicieron todo un chequeo. 28.000 pesos. El 28.000, sí, pero hicieron todo un conteo de lo que se está pagando ahora. Se está pagando $1,5 millones por año. Y mirá que son poquitas, son 190. Poquita. Sí, porque dice que antes eran más. Se van muriendo y no se están pidiendo tantas. Pero $1,5 millones No, solo en tienen, eso. no tienen decreto estos. Estos no tienen decreto. No los agarra el decreto. Después hablamos de eso. Sí. Yo ahora quería meter. ¿Quiere ¿Quiere meter quería alguna? algo del BPS? Ah, lo del BPS. El presupuesto, el déficit previsto para este año es de 550 millones de dólares. Sí. Para el año próximo, 600 millones de dólares. Y con respecto a las reparaciones, Crisol, para atajarse, sacó un comunicado. Y entonces, como se había dicho, 50%, si contamos el déficit, el que ocupa el 12% del déficit son 12 o 13% son 2 leyes, la 18.033 y 18.310.
que son entre las dos 60 millones de dólares por año, cuando están llorando para conseguir esos 30 para... Exacto. Dígame, don Ramón, yo le voy a hacer una Sí, pregunta. sí. Esta semana, ¿me putearon mucho o no me putearon mucho? No he recibido absolutamente nada. Se llamaron a silencio. Sí, yo creo que cayó como una losa. Bueno, yo le voy a explicar algo, que es mejor todavía. Sí. Ahora que entró en BPS, después lo dejo, que sigue en el BPS. Yo estoy ahora estudiando el tema de la que es mucha más gorda que pagar el IAS y el FONASA. El tema del FONASA. Es peor, es la diferencia que tienen los viudos o viudas de las PER con los viudos o viudas comunes. ¿Correcto? Es mucho más guita. Y yo, lamentablemente, yo perdí a mi señora en el 21. Entonces fui a consultar a un abogado. Me dice, mira, Horacio, reclamarse por reclamar, porque están violando los derechos humanos, están violando los artículos de la Constitución por la que no sos igual, porque vos podés decir que la PER gane más plata de jubilación que el jubilado, porque es decisión del gobierno y del Parlamento. Pero si después de ese caso viene la opción de que te tenga que tocar una pensión, ellos también le dan la pensión a su cónyuge, que había sido hasta los nietos. Sí. Pero el Cuqui la corrigió. Dijo, no, hasta los nietos no, hasta acá. Y se la van a dar al 100 y a vos te toca el 66, cuando la causal es la misma, te están violando totalmente los derechos. Es lineal esto, ¿viste? Yo ya lo había estudiado, lo llevé a un abogado. Entonces le digo, bueno, pero viste que después la calle Pou y la coalición lo corrigieron a ellos al 66 también. Sí, me dice, pero estuvimos hablando, a ellos los que ya habían obtenido el 100% de la pensión, automáticamente, como habían generado el derecho, se los siguen pagando. O sea que me siguen perjudicando en las diferencias. Y bueno, vamos a hacer un escrito y vamos a pedirle al BPS esto. Y lo voy a hacer. Y será la semana que viene o más tardar la otra que voy a presentar un escrito al BPS exigiéndole que me regularicen y que me lleven hacia arriba, porque no les estoy pidiendo que los bajen. Porque van a decir, ya tengo el derecho, bueno, entonces subime a mí. Entonces le digo a todos los televidentes, aquellos televidentes, escuchen bien lo que les voy a decir ahora que es importante, que estén cobrando una pensión por viudez, esposo o esposa, ¿correcto? Que por supuesto no son de las PER, van a cobrar el 66%. Que sea posterior al decreto que es original, que creo que fue en el 2007, 2006, 2007, fue el decreto original de Vázquez, que les daba ese beneficio. Pueden reclamar. En realidad cuando reglamentaron la ley... Sí, es al año siguiente, 2008. Seguro, claro. Creo que es 2008. Sí, bueno, pero la ley ya estaba vigente. Sí, ahí pero cuando reglamentaron la ley ya dejaron escrito el punto número 6. Exacto, todo ese parte. Entonces, al 0, ¿qué es lo que había que hacer? Exacto. Sí, todo, instrucciones perfectas fueron. Al 097-465-465 me mandan un mensaje que están interesados y yo los guío. ¿Está bien? Porque todos tenemos derecho a reclamar. Y yo soy un tipo muy abierto. Siempre me lo han dicho. No, porque vos sos frontal, sí. Si yo creo que hay algo que está mal, yo no me la voy a guardar y voy a hacer yo solo el trámite. Si quieren hacerlo, yo los ayudo. Miren qué fácil. 097-465-465 y salimos a pelear. Algo más sobre el Banco de Previsión Social. Su presidenta, señora Pardo, bombió una auditoría por el tema de las reparaciones pecuniarias. Cierto. ¿Y por qué se le pidió por parte del representante de los empresarios, el señor Pereira, por qué se pidió esa auditoría? Porque hay un informe del Tribunal de Cuentas diciendo que en algunos casos se le paga a gente que no se sabe el nombre. Bueno, esta señora que representa al Frente Amplio, bombió, dijo que no, y el argumento es que no había presupuesto, no estaba incluido en el presupuesto. Yo pregunto, ¿el banco con 600 millones de dólares de déficit tiene presupuesto? Y no está incluido el FONASA ahí, ¿no? No, y te voy a decir algo. Le salió una sentencia, la 91 de 2026, sí. La sentencia esa, fue dictada el 5 de agosto, el día de ayer. Sí.
por la jueza letrada María Eugenia Ferrer Sugo en una demanda presentada por 298 ex trabajadores de Casa de Galicia contra el Banco de Previsión Social. ¿Qué reclamaban los trabajadores? Los ex trabajadores solicitaban que el BPS les pagara los créditos laborales que quedaron pendientes luego del cierre y concurso de Casa de Galicia, incluyendo sueldos y jornales impagos, licencias y salarios vacacionales, aguinaldos, indemnizaciones por despido. La multa legal del 10% le cobra porque demoraron. Sostenían que esos créditos estaban cubiertos por la ley 19.690, que establece un fondo de garantía de créditos laborales con un límite máximo de 105.000 unidades indexadas por trabajador. El BPS no quería pagar eso, porque en el gobierno de la coalición votaron otra ley para que los créditos, que era la 20.226, en vez de 105.000 unidades indexadas, lo bajaran a 30.000 unidades indexadas. ¿Y saben lo que hizo el BPS? Este BPS, el del frente. O sea que si no le gustaba la 20.000, parece que le gustó en ese momento. Los llamaba para arreglar a 30.000 unidades indexadas. Lo cual era terrible porque la gente estaba sin plata, mucha gente no le daban todavía el pase a otras instituciones, que no sé cuántas entraron, cuántas quedaron afuera, ¿no? Pero bueno. Agarraron y la gente agarró. La jueza impecable. Sí. ¿Qué resolvió la jueza? Para todos los que habían aguantado, que le correspondía pagar, y los que agarraron por necesidad, también que le paguen la diferencia. Hay un lío en el BPS. ¿Sabe cuánta plata es? Sí, 700.000. No, en total. Ah, no, en total. 5.300.000 dólares, $346.000 aproximadamente. Pero yo les voy a explicar algo peor. Que tiene que pagar los que están mirando y todos nosotros, ¿no? Lo vamos a pagar, sí. Pero les voy a explicar algo que es peor. Tenía un fideicomiso, Casa de Galicia, hasta que lo cerraron, que cuando tomaba el fideicomiso, que se lo retenía y se lo pagaba, los sueldos estaban primeros. Cuando bloquea Casa de Galicia, le sacan el fideicomiso. ¿Está bien? Por lo tanto, no le pagaron los sueldos. Y es eso lo que estaban reclamando los tipos. Se pararon arriba del tren. Más o menos 700.000 pesos, hasta 700.000 pesos puede cobrar cada uno de ellos, de los 298. El BPS, como buen Gil, paga. Que no es el BPS, entiéndase que el BPS somos todos nosotros. Los activos. Plata que van a sacar de rentas generales, ¿no? Claro, y serán nuestros hijos, nuestros nietos, aunque todavía no estén aportando, pero cuando aporten van a seguir pagando. Yo tenía un temita que quería hablar que es interesante, que es el del Casmo. Ténganlo en punta, son dos videitos del Casmo, que es el diputado Casareto. Sí. El Casmo, entre cuando se cerraba la noche, como digo yo, del fin de mes pasado, presentó un proyecto el Poder Ejecutivo para que se le diera una garantía por 122 millones de dólares para el Casmo. Hace poco, un tiempito atrás, en el gobierno pasado, 50 millones le dieron. Parece que no le alcanza. La otra vez yo tuve acceso al presupuesto del Casmo anual. Y el presupuesto del Casmo anual tiene pérdidas del presupuesto, no es que sea el presupuesto, por 26 millones de dólares anualmente. O sea que está fundida. O sea, no le meta más plata porque seguimos perdiendo. Entonces ellos dicen que, argumentaba al frente, que no le daban plata, que le daban la garantía. Y si no las va a pagar, nos van a partir al medio. Lógico. Pero no seas chorizo. Y la intervención que tiene es ridícula, porque vos tenés que intervenirlo en serio. Es decir, no, en esto no se puede gastar, en esto tampoco se puede gastar, en aquello otro tampoco se puede gastar. Tenés que tener un solo veedor que corte, que la comisión directiva actúe, proponga, y que el veedor diga sí, corresponde gastarlo, no corresponde gastarlo, mantener los servicios funcionando, mejorarlo, pero cortar mucha pavadita, porque miren que el Casmo tiene mucha jodita dentro. Y para eso le voy a pedir que escuche al diputado Casareto, Partido Nacional, departamento de Maldonado, médico. O sea que el tipo no es un tipo como yo, como ustedes dos, que no somos médicos y no entendemos, ¿no? El tipo es médico, socio del Sindicato Médico del Uruguay. ¿El esfuerzo solo lo tiene que hacer el Estado? ¿Se le pidió a algún médico capitalizador de los 3.000 que se rebaje el sueldo un 5 o un 10% porque la institución está corriendo riesgo? ¿Se le pidió a los prestamistas que bajen un porcentaje de los intereses?
¿Se le pidió a los acreedores que flexibilicen sus exigencias? ¿O solo papá Estado tiene que poner la garantía? Más de 500.000 pesos cobra cada uno de los 5 directivos del CASMU. Y dicen que no tienen la posibilidad por estatutos de rebajarse el sueldo, que los que tienen la mayoría hoy quieren rebajárselo, pero no pueden. Pero resulta que el Estado puede buscar un fondo de garantía de 120 millones de dólares y ponerlo a disposición. Y una organización gobernada por 3.000 médicos y conducida por 5 no puede dar la señal de bajarse los sueldos de 500.000 pesos. Bueno, yo voy a ser bien claro en esto. Ellos dicen que por estatuto. Muchachos de CASMU, modifiquen el estatuto. Sí. Barril sin fondo es el caso. No, pero si no querés modificarlo porque te cuesta llamarlo, hace una cosa. Cobrá los 500.000 y devolvé. Quédate con 100 luquitas. Es un buen sueldo 100 luquitas, ¿no? Quédate con 100 lucas. Y devolvelo. Yo lo que quiero saber es en todas las sociedades médicas, no solo en el CASMU, ¿qué empresa tienen todos los señores médicos, directivos, gerentes? Yo quiero saber, es una pregunta, ¿no? ¿Qué empresas tienen? Si tienen empresas de ambulancia, esa anda muy bien, ¿viste? Porque Sí, sí. las recontratan. Si tienen otro tipo de empresas, laboratorios, clínicas, donde le mandan a hacer estudios, sería interesantísimo. Papá Estado podría dejarse romper un poquito las quimbanda y ponerse a laburar. 122 millones de dólares. Un médico los está reclamando, un tipo que es socio. Ardía el hombre en el palacio cuando le fueron a pedir. Y se lo pidieron 2 días antes porque le dijeron, el 1 de agosto entra en cesación de pagos si no le damos la garantía. 2 días antes les lleva para que voten eso. Lo tenés que mandar a cagar, que entre en cesación de pago, que se muera todo. Porque al final tenés que... Las revoluciones siempre terminan pariendo mal. Pero estos son peor. Pero, Horacio, aunque te lo traigan un año antes, también le tenés que decir lo mismo. Pero por por- una razón muy no, sencilla, no. porque ya el CASMU pide y pide y pide, y cada vez pide más. Bueno, ya pidió 300 también, había pedido antes, ¿no? En No, algún pero, momento. pero ¿sabés lo que van a hacer ahora? Ellos deben plata y con la garantía sacan de vuelta 122 millones de dólares. Y están perdiendo por año 25. Quieren pasar la frontera y dejarle el quilombo al gobierno que viene. Entonces son malas personas, porque juegan con la plata del pueblo. Como ellos tienen buenos sueldos y dicen, bueno, sí, se me va un poquito por el impuesto, pero total, con la que hago es algo así. Porque yo estoy siendo grosero, pero no. Es muy fácil, no puedo porque el estatuto me lo impide. Cámbialo, llámalo socio. Segunda, no podés porque no te da el tiempo. Voy a devolver tanta plata. ¿Está bien? Voy a devolver tanta plata. Les voy a explicar algo. Y les voy a poner un ejemplo bien cercano. El señor Álvaro Alfonso sale electo en el 2010 alcalde. Él era funcionario de OCE. El primer mes le llega plata de los dos lados. Miré que él no fue con un revólver a decirle no me la mandes la guita. Fue y devolvió la plata de OCE. No. De la intendencia. De la intendencia. No, Devolviste olvidé. la de la intendencia. Bueno, una de las dos la devolvió. Dijo, no la quiero porque estoy cobrando esto todavía. Vos, muchachos, miren que pueden devolver guita. Hago una donación. Quedan hasta bien todavía. No sea pelotudo. Tiene mensajes, me dijo, Sí, que hay sí, que leerlos. lo mejor es escuchar a la gente, pero tengo el papel acá. Sí. De la devolución, precisamente. No, déjelo, ya lo expliqué, no me lo explique más. No pero me digo, lo explique tengo más ahí porque me caliento más con justo estos porque mugrientos. venía entreverado con todos estos papeles. Pero yo ya yo conozco, Pero yo, lo la mejor- gente da fe que yo estoy diciendo la Sí, verdad. sí. Lo mejor es escuchar a la gente. Deja Coco, dice, buenas noches. Hoy es el aniversario del ñato. Sí, ayer. Carlos dice, buenas noches. Espero que por allí no esté mal el tiempo. Acá en Maldonado viene lloviendo todo el día, a cuidarse que los genios decretaron la alerta roja, pero recién ahora. En realidad hubo 2 pronósticos, uno de Inumet y otro del gobierno del SINAE. No sé a cuál hay que echar, porque a alguien hay que echar. Me parece porque que el Inumet acertó. Eso- Pero dice que es de Pando para allá, de Pando para allá para afuera. Yo voy al borde, quedo ahí, de Pando no, del arroyo Pando para afuera. Edurne dice, Milico Tupa, infiltrado Manini. Pedro Dutur dice, ¿escucharon a Orsi en la radio de Argentina? Y lo separa y lo pone con mayúscula. Patético. Se le reían en la cara a los periodistas y Feynman no daba crédito a lo que escuchaba de un presidente que se hacía el campellano de bar.
Sí, Carlos le responde, sí, lo escuché, el profesor de historia no solo no sabe hablar, sino que tampoco sabe de historia. Es una vergüenza total ese muchacho. Elizabeth dice, Orsi diciendo que el tipo, el Papa, sabía de las leyes de acá, la ley de eutanasia, el tipo había leído. Y hay más mensajes. Lampa, hoy Casmu vota nuevos estatutos. Por favor, infórmese antes de ladrar. Bueno, Sí, mejor, bueno, pero estamos mirá que hablando la de podés otra cosa. devolver. O sea, viste que yo interpreto bien, yo sé cómo se tiene que arreglar el Sí. lío. ¿Y por qué no lo arreglaron hace 2 años, 3 años? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Siguieron cobrando a 500 lucas por mes? Josefina dice, parece que el embajador uruguayo en Argentina es sobrino de Lubetkin. Averigüen, por favor, sí. Montero Castillo hace años tras... Es Canepa, el embajador. No. ¿En Trabaja en Argentina? la embajada. Que trabaja Sí. en la embajada. Ah, Que dijo, Dice Josefina, el Poder Ejecutivo nos miente en la cara con gran soltura y falta de pudor. Y también dice, pensé que era falsa, no habla acá y va a hacer papelones argentinas. Y también acá dice Elizabeth dice, y Frati, el señor de los caballos. no, ahora yo le voy a pedir el video de Frati. Cuando usted termine con eso, va el video de Y Frati. Elizabeth dice, me acuerdo de Irene Moreira porque hoy habló del tema, de su tema, digamos. Horacio, a ver si organizo una comida el sábado, a ver si puedo ir. Eso dice Carlos. Carlos es un amigo. No, hay gente que nos reclamó que no comentamos mucho lo de la comida. Que estuvo linda la comida. por supuesto. Estuvimos bien atendidos, la gente estuvo amena. Hubo gente que pasó, saludó, le pidió firma al autógrafo a Álvaro por el libro de Álvaro que tenía. Había un laburante, un trabajador, un taxista que paró el taxi en la puerta y dijo, tengo unos minutos para estar con ustedes, tomó algo ahí. Sí, estuvo más de una hora. Estuvo más de una hora, bueno, lo durmió el taxi. Sí. Dice, sigo trabajando, dijo el hombre, o sea que nosotros teníamos todos los públicos el otro día, el laburante, la calle. Se tomó un café con leche. Se tomó un café con leche, sí, se fue contento el hombre, estaba chocho. Me había escrito... Amodio estuvo ahí entreteniendo un sector de la mesa, ¿no verdad? Claro. Lo tenía bien atendido el sector de la mesa, Amodio. Yo había quedado en una punta, usted había quedado al lado de Amodio. Sí. Pues yo llegué un poquito más tarde. Frente a un joven, una charla muy interesante Sí, claro. de lo que piensan, de lo que dice la murmurada juvenil. Sí, ¿no? Sí, claro. Que debemos aprender lo que dice la murmurada juvenil y creo que también la murmurada juvenil debería escuchar para no comerse el relato histórico que le están haciendo, que sacan comunicados que salen publicados en la diaria sin mucho sentido, porque esos mismos jóvenes del Partido Colorado, en mi criterio, puedo estar sumamente equivocado, cuando se enoja por algo, por ejemplo, se podrían haber enojado porque está siendo perseguido su líder, Ojeda, ¿no? Sí. Lo primero. Pero no sé por qué ese comunicado, por algo que dijo Bordaberry del proyecto, de los militares, etcétera, etcétera, que en las últimas horas pasó algo. Percivale hasta ahora viene perdiendo un caso, porque si siempre gana, el militar que es convocado a la justicia sabe que va preso, ¿no? Eso hay 20. Esta semana también el coronel Tarigo le aplicaron 22 años, porque se supone que como era S2 tenía que saber algo que estaba pasando como a 15 kilómetros. Y así son los jueces, que son unos ignorantes de la historia, todos jóvenes. Sí, toda esta y se generación tuvo de que jueces decir, son son ignorantes, juezas y jueces. Y la sacalambra con esto de histórico, el contexto histórico. Habla de la Segunda Guerra Mundial Claro, y todo. y seguro. Nuremberg, le Sí, encaja sí. Nuremberg en el Sí, arranque, claro. es un bestia. Y bueno, y ahí los jueces dicen todo que sí. Le presentan 78 pruebas y ninguna tiene nada que ver con el caso, pero después dicen sí acepto la prueba, sí acepto la prueba y sí acepto la prueba. Y después cuando se mandan los interrogatorios a las supuestas víctimas, yo les recomendaría a los jueces y a las juezas que cuando los interrogan
Porque mire que pueden salir los audios, ¿eh? Cuando los interrogan no sean tan románticos al interrogatorio. Bueno, pero no me dé más pica. No, ya sé. ¿Querés que le caiga una patada por abajo de la mesa? No, me pero le pica, no me le estoy pica. refiriendo al documental, estoy refiriendo de otra cosa, porque hay audio por todos lados, de gente Sí, hay audio. que va. Porque si alguien dice, y usted que dice, no, yo le llevaba comida al MLN que estaba en determinado lugar, Sí. y bueno, ¿y usted era del MLN? Sí. Y le sale con una pregunta, ¿y qué hiciste después? Como diciendo, pobrecita, no. Si estaban en plena democracia haciendo eso, ¿qué querías que hicieran los otros? Que no los arrestaran, ¿no? Sí, claro. Yo creo que el desconocimiento de la historia no es solo del Poder Judicial o de algunos jueces, Sí. Es de la población en general. Sí, eso ¿Por qué? sí. Porque la historia se ha contado lo que se ha querido y quienes tenían la obligación profesional y moral, diría yo, miraron para otro lado. Sí, los partidos fundacionales Sí. Por en el ejemplo, 85 se comieron la pastilla. por ejemplo, este señor, yo no puedo sacar los ojos del posteo de este Guillermo Amoroso. ¿Te lo hizo en tu Facebook? Dice, luego de 12 años en un aljibe, 12 años en el aljibe, del año 1973 al año 1985, se supone porque en el 85 fueron puestos en libertad. Lo tomaron como rehén, entre comillas, en el año 1973. Ahora bien, hay un informe del Departamento de Inteligencia, del Servicio de Inteligencia, fechado en el año 1977 o 78, 77. donde el ñato da un informe de las características personales de los tupamaros que en ese momento todavía estaban en libertad. Y está publicado. Entonces este señor desconoce No desconoce, esos son lampetas. desconoce la actividad No les importa aprender. que en el año estaba en hacía los informes en el aljibe. O lo sacaban del aljibe. Lo llevaban a cenar para que Pero Amodio, hiciera el informe. Hay declaraciones de él en Mate Amargo, en las contratapas de Mate Amargo, que relataba que para bañarse agarraban las tapas de la parte de arriba y la parte de abajo de las latas de sardina y les hacían como si fuera un zoom para calentar el agua. Y los milicos lo dejaban que en los tachos calentaran el agua, en los tachos de plástico. El problema es que a veces se le tocaban la chapa y se quedaban sin luz todo el cuartel y tocaban zafarrancho. Y tenían que... Venía y decía, no, quédate quieto acá, no te vayas a mover. Lo dice él. Lo escribió en una contratapa de Mate Amargo. No me joda más. Yo no digo que no pasara mal. Eso, No hay preso pero que lo siempre. pase bien. exacto. Vamos, Y que no hayan tenido la verdad. torturados. Yo estoy de acuerdo. Pero hubieron Solo que determinados... te encierren en tu casa ya está. Seguro. No Y viste que tenés algunos- que estar y viste con que, rejas, viste que con algunos son medio opa y barrotes. eligen Seguro. apartamento en vez de elegir uno con jardín. Sí. Pues si te dicen domiciliario, camina por el jardín, por el patio del fondo. Pero hay algunos que nosotros conocemos que eligen apartamento. Del otro lado de la orilla. Otra cosa que tampoco se dice es que ¿por qué rehenes? Porque en realidad entre los 9 rehenes hay algunos que no deberían ser rehenes. Porque ese es un invento de palabras, porque no tenían la jerarquía dentro del MLN. Bueno, está, pero lo llevaron los milicos, ¿por qué? no falta un lugar. Pero ¿por qué fue eso? Porque estaban en una lista. Claro, por eso. Pero para un poquito, para a ser ver, rescatado. Horacio, mira. Sí. Primero, estaban en una lista. Segundo, el MLN tenía un plan de escape. Y en esa lista estaban estos. los nombrados, ¿no? Y eso fue lo que sacaron. Y claro, entonces hicieron un operativo, encontraron un montón de papeles y entre esos papeles estaba esa lista. Y como tenían un plan de fuga que ya lo habían declarado, algunos que estaban en el penal de Lo libertad. habían explicado a los milicos. Se Seguro. habían cantado sin que les pegaran a algunos. Otros les han pegado. Sí. Ojo que cobraban todo acá a veces. Y entonces los tomaron y los repartieron de 3 en 3, en 9. Pero vamos por parte. Vos querés, vamos a hablar que y se olvidó decirlo.
Huidobro. No solo habló, olvídense de eso, hay cosas peores de Huidobro, que nunca se van a explicar. Operación Seibo 302 en Tacuarembó. A partir de eso viene el quebranto absoluto del sistema democrático, porque hablaron, los tupitas hablaron con todo lo que se reunía, y los milicos hicieron, ¡qué divino! Hablaban con Huiza, hablaban con este, hablaban con el otro, paca, 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 y tiraban los papeles en el Parlamento y los volvieron locos a los parlamentarios. Y después vino el golpe. Hubo uno que no lo cita, que no lo llevaron, a pedido expreso del que fuera dictador general, teniente general Gregorio Álvarez. Pidió expresamente que no lo llevara. Lo llevaron a todos. A Huidobro dijo, a ese no lo lleve. Que la expliquen. No tiene explicación. No tiene explicación, pero sí tiene explicación. Hablando de la operación Seibo 302. Y te le recordé el tema. Levanté un centro, vaya. No, vamos a ver, la operación Seibo 302 fue una operación donde los derechos humanos no se tuvieron no se tuvieron en cuenta jamás. En plena democracia, una operación encubierta. Exactamente. Sin que lo conociera el sistema Eso político. está reconocido. Ahora, muy bien. Se dice ¿Por qué no llevaron a Huidobro? Se dice por parte de algunos periodistas, historiadores y demás, que publicar o hacer mención a declaraciones extraídas bajo tortura o bajo la amenaza de la tortura es de mala gente. Que no se publican, no se tratan, no se comentan declaraciones tomadas bajo tortura, porque hacerlo es prácticamente inmoral. Lo curioso es que quien es el portavoz de esa posición, a mí no me lo perjudica. En uno de sus libros dijo, no, fulano no es traidor, el traidor es Amodio. Lo publicó en el año 2011, creo. Ahora bien, yo no fui sometido a presión. ¿Cómo sabe él que yo no fui sometido a presión? No fui torturado porque yo lo dije. Ahora, ¿no fui presionado? ¿No me mandaron al plantón a mí? En fin. Bueno. Hay raseros y raseros. Entonces, hablar de los que fueron interrogados, que dieron toda la información sobre las relaciones internacionales y demás del MLN, información que fue válida, que se la arrancaron bajo tortura, sí señor, algunos, otros no, otros la dieron de buena gana. El ñato entre ellos. Y el ñato ni fue, la dio antes. El ñato entre ellos. En fin. Más mensaje. Termina uno calentándose. Yo te levanté un centro ahí. Pedro dice, confirmaron el procesamiento de los militares por el caso Relic, ahora solo queda la Suprema Corte para que los absuelva. Y el mismo Pedro dice, no se olvide que el S2 es el oficial de inteligencia. Sí. Sí, es el oficial de inteligencia, Sí. pero su función es muy amplia. Y en el único expediente que se explicó, porque hay un excelente trabajo de todas las funciones que cumple un S2 en una unidad militar, fue en el caso Comensoro, que lo voy a buscar y lo voy a traer y lo voy a leer para que vean, solo por que seas S2 no tenés por qué ir en cana, a ver, digo. estaban tan compartimentados los militares como los tupas. Hacían cosas que no le avisaban al de al lado. Es espantoso lo que hicieron. Elizabeth dice, la mayoría quedaron afuera, no nos pagaron nada. ACE se quedó con cerca de $9 millones de lo que debía Casa de Galicia por los servicios. Claro. Y dice también, la mayoría quedaron, a su vez quedó un dinero que se lo quedó el Estado porque el BPS no accedió a habilitar el pago y los médicos nos acreditaron un pago que no se realizó por el que tuvimos que pagar IRPF. Exacto, lo pararon antes. Pedro dice, puro verso lo de los rehenes Tupa, todos los milicos subalternos viejos lo sabemos. Está activo Pedro.
coronel Irastorza, que era de la logia 1815, nunca fue preso. No, cuénteme, porque me pregunta si sé por qué. No. Tenemos, vamos a poner lo de Frati, que nos pidieron y yo ya lo tenía previsto. Porque para mostrar que los ministerios son todos parejos. ¿Viste? Los ministerios de Uruguay son todos chapuzones parejitos. Doctor, está por primera vez en la historia, está cerrado el mercado de exportación de caballos deportivos de Uruguay hacia Europa. Es correcto, ¿no? No está cerrado. ¿No está cerrado? No está cerrado. Acá lo que hay es un problema, que hay una enfermedad que hay que declarar. Se usa como, ¿cómo te voy a decir? El mercado de Europa se usa más bien para ir a otros mercados de estacionar. Como apareció una enfermedad grave de los caballos, hay que denunciarla, y momentáneamente no te dejan. Estamos evaluando con la Comisión Europea cómo hacemos para superar esto. Perdón. Pero no es que hayan cerrado porque hayamos hecho una cosa horrible. Apareció una enfermedad que la tenés que declarar, por lo tanto no te están dejando pasar ahí. En realidad no sé. Pero hay 80 caballos, nosotros lo tenemos notificado, que en este momento no pueden salir. Bueno, sí, capaz que usted sabe más que yo. Yo le estoy diciendo qué es lo que pasa. Honestamente, con estos caballos... Pero la pregunta es la siguiente. Sí. Usted, en la exposición rural del Prado del año anterior, anunció que se estaba preparando, o se estaba procesando, o se iba a terminar la identificación integral de todo el sector equino con destino, entre otros casos, para la exportación. Sí. Mi pregunta es, ¿eso está terminado? No, está terminado, no, estamos trabajando. Hay 2.500 certificados equinos y se sigue identificando los animales. Ahora, o sea que el problema surge porque Uruguay no ha podido garantizar la trazabilidad de los equinos. No es por eso. ¿Y por qué es entonces? Pero no le acabo de decir que es por una enfermedad que tuvimos que denunciar. No fue por los chips que quedamos con los caballos trancados. ¿Los chips qué información tenían? Bueno, no sé, yo creo que ¿Cómo no sabe la información que tenían los chips? No sé, porque usted sabe mucho más, sepa que me pregunta. ¿Usted es médico veterinario? Usted sabe, pero no, el veterinario quedó afuera, yo soy el ministro de Ganadería. Quiero volver a preguntarle sobre el tema de los equinos. La pregunta es la siguiente. Bueno, déjenme terminar. Termine, ¿Es cierto que las sociedades de criadores de las distintas razas equinas se comprometieron en un término de 120 días a realizar un sistema de trazabilidad que, tengo entendido, fue compartido por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y que ni a usted, ni a mí, ni a nadie, salvo a ellos, no nos iba a salir un solo peso? ¿Por qué hasta el momento no se ha firmado esa trazabilidad? Si fuera fácil ya estuviera hecho. Pero conmigo nadie habló de eso. Es verdad. ¿Con usted nadie, ninguna sociedad habló de eso? La sociedad habló que están dispuestos a colaborar en un chipeado de los caballos. Y bueno, y empezamos ahora, no se hace de un día para el otro eso. Pero usted lo anunció en el 13 de septiembre del 2025. Bueno, está bien. Un espectáculo, el ministro Frati, ¿no? El que le entró a preguntar al periodista entiende de caballo. Que le encanta ir en primera clase, ¿no? Sí, le gusta primera, le gusta primera. El sombrerito. Pero aparte porque fue a decir que era una enfermedad y echó para atrás, viste, que patina, no quiso decirlo. Lo que pasa es que no avisaron a tiempo. Entonces se enteran allá y cierran, porque se habían olvidado de avisar que había un problemita. Una enfermedad equina que hay, está bien. Hay fuertes rumores, especialmente en el Poder Legislativo, que 2 ministros serían, después de votarse la rendición de cuenta, se van. Uno es el canciller y el otro el ministro de Ambiente. Y sí, puede ser. Los nombres, Ludekin y Ortuño. Veremos si la primicia se confirma. No, yo le digo los fuertes rumores que hay en el Poder Legislativo. Es una primicia. En el Poder Legislativo es... Ahora, yo quería meter un videito corto todo París lo sabe. Para demostrar antes de irnos la seguridad en el Uruguay. La inseguridad porque acá no tenemos seguridad. Eso estamos, vamos camino al 500, ¿no? Desde que asumió este gobierno... Firme. Vamos firme. Firme que no fallamos. Sí, Todos los días matan a uno. Creo que en un mes, si se sigue este tren,
Y además crecieron los asesinatos a los niños más de 30%. Disparate. Sí, claro. Dice, no, pero la cantidad, vos sabés lo que dijo el tipo, pero la cantidad es poca. Porque son 12, 14, ¿me entendés? Es poca. 30%, hijo de tu mamá y de tu papá, porque no voy a decir la grosería que se me ocurrió. Claro, y el presidente dijo que le viene como anillo al dedo la llegada del Papa, porque bueno, vamos a hablar varios días del Papa, antes, después, los medios de comunicación Pero complacientes, Lubetki no van a parar. estaba chocho. Sí, claro. No, que es una persona muy importante, porque se sacan brillo ajeno. Están deseando que la gente focalice. Se le fue el mundial. Que traigan al Papa, grita el tipo. Rápido. Algo. Si esto es una inundación. Se vienen cayendo. El Papa viene en octubre, noviembre, ¿no? Sí, en noviembre. Además, noviembre. pero estamos, primero día de noviembre. Estamos hasta hace poquito, porque cuando empezaron con esto estábamos en julio. Claro. Hay un video que van a ver ahora, que es la gente que duerme en la calle, la gente que está como loca, en pleno centro. Ahí hay un videito precioso. Vamos a verlo. ¿Cómo está? Bueno, eso era un kiosco, pero no hay más kiosco. Totalmente quemado, la gente, viste, están totalmente descontrolados. Creo que era Río Negro y San José, en pleno centro, ¿tá? En la noche. Acá hay un gran tema. Hay gente en la calle que yo no sé si es recuperable en el estado que está. Entonces van, los llevan, los sacan, los llevan a un refugio. Dice, no quiero ir, no lo lleva. Viene un poquito de calor, ya está, ya ni lo vayas a buscar. Ya la gente se olvidó, la noticia pasó. Después de las 48 horas ya no pasa más nada. Hay gente que hay que llevarla a un tratamiento psiquiátrico. Hay que llevarla a un sanatorio. Hay que ver qué se hace con esa gente. O sea, la pasta base, la droga, está pudriendo todo, ya está podrido. Ahora, esa gente... Yo no sé si están esperando que se maten entre ellos para que todo el mundo mire para otro lado y bueno, un muerto menos. No se dan cuenta que son seres humanos. Que en el estado que están en la calle ponen en riesgo al resto de las personas. Se ponen en riesgo personal, pero a los demás también lo ponen en riesgo. Yo no sé qué piensa hacer el ministro Negro, no puede hacer nada porque es un inepto, así, con todas las letras. Ya me aburrió. Puro bla 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 bla. Jorge Guardo dice, buenas noches, el FONASA tiene un déficit de 8.200 millones de dólares en el periodo 2013-2025 que analizamos. Bueno, en el primer año ya fueron más de 300 millones, ¿no? Sí, 8.000 y pico millones. Pedro dice, le pregunto si usted sabe, no, si me cuenta, bárbaro, ¿por qué no fueron presos como Montañés y Aguerre, que eran Barradel? Claro. Bueno, habría que leerlo en el coso que está pronto para salir ya el libro. Sí, el libro está casi pronto. Sí, Pedro también dice, Frati me recuerda con su sombrero al actor de la telenovela El Rey del Ganado, ¿no? Sí, es cierto. Lidia dice, muy buen programa. Josefina, otro imitador de Mujica, se refiere a Frati, no sabe ni dónde está parado. Es verdad. Ahora, Lidia dice, sacarán la cruz por la avenida del Papa. Y Elizabeth dice, ¿no iban a vender libro? Sí, estamos para terminarlo el libro. Estamos para terminar el libro. Está casi pronto. Bueno, falta una semanita. Una semanita van a tener novedades. No se preocupen. Quizás menos, pero... Bueno, una semanita. Después que termine Amodio es fácil el otro proceso. Sí. Espero. No, que tengan en cuenta que se están atajando por varios lados, andamos, ¿no? Sí. Esta semana, el documental, la semana pasada y esta semana nos está sacando mucho tiempo. Porque estamos realmente en el final del final para pasar a lo que yo llamo arte o lo que todo el mundo dice la postproducción. Eso va a llevar un mes más y supongo que ahí ya estaremos pronto para salir. Le falta una etapa de producir todo ese proceso, hay que pasarlo a un programa para poder llevarlo a cines, otro para llevarlo a las plataformas. El de las plataformas sirve para otras cosas, pero bueno, el tema está casi pronto, son las 9 de la noche. Sí. Así que dentro de 3 meses no pueden insultar todos los que quieran. Dentro de 3 meses, hoy yo le diría que van a tener la certeza absoluta de cómo fueron todos estos, el asesinato y eso. Yo estoy seguro de eso. Sí.
Para mí las pruebas están en el documental. Cada uno, por lo puesto, entiende si son así o no. Son varias, porque se dan todas las opciones en el documental. No es que decimos esto es la verdad y nada más. No, mirá, esta versión, esta versión, esta versión. Y me dos mensajes más de Jorge Eduardo sobre el tema del FONASA. Dice, el Sistema Nacional Integrado de Salud y el FONASA llevan 19 años de gestión sin una sola auditoría forense independiente, solo en Uruguay, dice. Y Roque Gómez dice, negro piensa poner pórtico que leen los teléfonos y reconocen los rostros, y por qué la población sabe dónde están las bocas y ellos no. Qué brillante, la tiró la poco derecho. Y claro, no, los podemos llevar a la isla de Flores, les hacemos hospital, shopping. Bueno, yo conozco una persona muy allegada a mí que dijo que lo mejor que había que hacer era llevarlos a la isla de Flores. Y después hacer un gran acto en el Estadio Centenario antes del Mundial, del 2030, para que después lo construyeran de nuevo. El tema del Mundial va a dar mucho que hablar y no precisamente de fútbol, ¿no? El gobierno ha designado... el hombre estrella designó para estar representando al Poder Ejecutivo en las finanzas del... ¿Cómo era el Lorenzo? ¿No? El hombre que fue procesado. Claro, de todo el tema de Pluna. El hombre lo pusieron de uno de las comisiones. Del señor de la derecha, el todo, caballero de la derecha. Todo. Hizo todo. Bueno, es el representante uruguayo ante el mundo. Ante la FIFA. Sí, ante la FIFA, ante el mundo, ¿no? Sí, claro. ¿No? Sí, va a ser él. Ya lo nombró. Bueno. O sea, para que vean que siempre son los mismos. Y hay mucha plata en juego ahí también, ¿no? Una torta. Don Amudio, ¿le parece bien retirarnos? Nos vamos, sí. Nos vamos porque además la noche es propicia para que nos vayamos pronto. Así que nos despedimos hasta el próximo lunes. Anunciaron la alerta roja a partir de las 21, entonces estamos cumpliendo casi a rajatabla. Exactamente. Nos pasamos 2 minutos, perdón, por la alerta roja. Les agradecemos nos hayan escuchado una vez más, así que nos despedimos hasta el próximo lunes. Esto es El Servidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.